¡Fuera de acá! Bienvenidos mis campiñuelos y campiñuelas a la cabaña del ruido, hermandad, la orden del viento de la campiñuela. En el capítulo de hoy vamos a hacer un repaso sobre los procesos que hemos llevado a cabo. Algunos me preguntaréis, ¿por qué se han hecho estos pasos? ¿Qué pretendías con esto? Pues muy bien, yo te lo explico así de fácil. Nosotros, desde que nos abrimos el canal, lo que pretendemos es llegar a la piedra filosofal, ¿vale? La piedra filosofal, dicen los antiguos textos, la cultura, la tradición, la mitología, incluso el lenguaje oculto de la religión, que indican una forma de proceder que fue como la que se creó el mundo. Es decir, te está indicando los procesos de creación para hacer vida. Por eso, paralelamente, también hacemos investigaciones con homúnculos, que sería desde tu simiente crear vida. Entonces, en esos procesos hay que pasar por una serie de coloraciones. Todo esto lo tenéis en la asignatura Prácticas de Laboratorio, ¿vale? Y la teoría sobre eso en mi mundo práctico. Pero eso, que es más importante las prácticas de laboratorio para entender esta investigación. Entonces, la piedra filosofal pasa por 3 coloraciones, que son más, pero las principales, ¿no? Las que se rige todo y te dejan, en los textos clásicos de alquimia, te lo dejan muy clarito, que son el negro, el blanco y el rojo. ¿Vale? Para llegar al negro, primero hay que hacer una destilación. Y decían que se quedaba el cuerpo sin las propiedades, que es lo que hemos visto cuando hemos indicado el detector de radiación en el cuerpo, es decir, donde
se introduce la sal en este caso es la piedra radiactiva, no va a tener su propiedad porque el alma la hemos pasado a otro matraz, donde comprobamos que sí la tenía. Según dicen los textos clásicos de alquimia, tras una incubación una incubación como si fuera un huevo de gallina, hay que mantener la misma temperatura, por eso utilizamos este artefacto. Mediante una incubación tenemos que dejarlo 40 días incubando y a los 40 días va a sufrir un cambio de coloración que le llamaban alcalé, un licor amarillo, y estamos extensa de coger esa coloración y queremos comprobar que cuando lleguemos al blanco tienen propiedades espectaculares, porque ya dicen en los textos clásicos de alquimia que una vez que se llega al blanco se coge en potencia y virtud la capacidad que tiene del alma, es decir, si es radiación que tiene una fuente energética muy grande, aunque sea negativa, referido a la negativa, a algo malo para tu salud, en el momento que se transforme en blanco, lo que hace es, esa virtud la transforma en una potente medicina, es decir, esta medicina sería mucho más potente que una normal, y esto es lo que queremos comprobar, si a través de la radiación podemos hacer una potente medicina. Entonces, para ello, vamos a seguir con los procesos que haríamos para realizar la piedra de los filósofos, y entonces tenemos que darle la incubación del dedo. Me he traído esto, que tengo un calentador de refile, ¿vale? Que lo vamos a meter aquí, y el calor, y al lado del calentador de refile tenemos esto que ya vimos que era el elemento radiactivo. El cuerpo lo hemos metido en varias cajas de estas para que no haya problema con la radiación. Entonces seguimos los pasos. Tengo que conectar el calentador de pecera y ponerlo aquí. En el momento que pongo el calentador de pecera no, de refile, esto ya es un listo y no listo. Como se podrá apreciar, es una caja en la cual tiene los guantes metidos por si necesitamos manipular por el objeto, lo que sea, porque yo no sé si los niveles de radiación lo estamos controlando ahora. Para ello debería, por tanto, el aislamiento así es más efectivo que el aislamiento que hicimos por primera vez, que no sé si os acordáis, que cogimos un plástico blanco para recubrirlo todo, y desde lejos pues captamos un poquito la radiación. Esta vez la radiación es cero. Bueno, señores, si me permite la visión, ahora, ¿veis qué marca? No pita, no pita, no pita, no pita, no pita, y eso es lo que nos preocupa, ¿vale? Tenemos un entorno seguro, completamente, ¿vale? Este método fue mucho mejor que cuando pusimos el plástico. Oh. Estaba buscando plástico para enseñároslo, pero es que no veo con la máscara. Me vaya a tener que perdonar las limitaciones del estudio, pero como comprenderéis tengo que cortar cada 2×3 porque no me la voy a jugar con esto que es radioactivo, ni yo ni que tengo la casa ahí, ni mi familia, ¿sabes? Te digo. Entonces tengo que ir a lo seguro, 100% asegurado, y demostrar mis dotes que tengo en seguridad privada y dando seguridad a las personas y al recinto, ¿sabes? Que tengo también lo de vigilante de explosivos, que paralelamente pues está muy relacionado con las cosas nucleares. De hecho, ¿quién creéis que contrata para hacer vigilancia en los centros nucleares? A los que tienen la especialidad de vigilante de explosivos. Aparte, soy jefe de mina y bueno, ya veréis los títulos y los he subido en otro lado. Vámonos al turrogando, que con elementos radioactivos no te puedes suicidar. Hemos visto que aquí ha faltado 0,0, entonces ya tenemos la herramienta de trabajo bien. Ahora voy a proceder a enseñaroslo. No puedo acercarlo a la cámara porque he puesto el calentador de respiro. Entonces esto es un matraz que está dentro del calentador de respiro, y aquí hay 2 guantes con los que trabajaremos, ¿vale? Cuando haga falta, pues metemos la mano aquí y directamente manipulamos.
por ahora no hace falta. Entonces, bueno, como esto está totalmente seguro, a ver, puedo ponerme, pues es que la máscara del otro tipejo me la he dejado fuera. Pues venga, está tocado. Me he quitado ya el equipo porque tenemos cero radioactividad, estamos bien, tenemos esto aquí y solo falta conectar el calentador de pecera y voilà, y a esperarnos esos 40 días, ¿vale? Pues venga, nos vemos en otra. Dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto, dale like si te gusta, suscríbete a mi canal, activa la campanita, activa el punto,